Le advertíamos de la intención de reagrupar y reubicar a las cuadrillas terrestres, perdiendo capacidad de reacción y de eficacia, porque al estar menos dispersas por el territorio, el tiempo de respuesta, lógicamente, va a ser mayor. Le decíamos que este nuevo modelo que pretenden implantar va a incrementar sustancialmente el coste, incluso hay quien habla de duplicarlo. ¿Qué sentido tienen que se reagrupen las cuadrillas y se reubiquen alejándolas de las zonas de mayor riesgo de que se produzcan esos incendios forestales? ¿Qué sentido tiene que se traslade la cuadrilla forestal de Torla, en pleno corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, o que se alejen las cuadrillas forestales de la zona de Manzanera, o que se deje totalmente desprotegido con el anuncio que se hizo el Valle del Turia? Supone dejar huecas, dejar vacías muchas zonas de alto riesgo de incendio forestal. Cuestión, por cierto, señora Olona, que ha levantado muchas voces contrarias, incluso dentro del propio operativo, en ayuntamientos, en comarcas, incluso en sindicatos. Y hablo de ayuntamientos y comarcas de todo signo político. Y todo eso va a hacer más vulnerable nuestros montes, nuestros bosques, a la posibilidad de propagación de los incendios forestales. Se necesitan cuadrillas cercanas donde se producen los incendios forestales. Paralice de una vez el diseño de este nuevo modelo, cuente con la opinión y criterio de los técnicos del departamento que forman parte del operativo y mejore, porque necesita mejoras, mejore el actual modelo, pero no permita que Podemos lo desmantele a su antojo y conveniencia. Señor consejero, debe poner fin a esa lucha que mantienen con Podemos. Cese de una vez por todas al señor Bayona y la mayoría de los aragoneses se lo agradeceremos.